Hola familia nocturna, bienvenidos a Relatos de Suscriptores 7. Antes de iniciar este episodio quiero agradecerte por todo el apoyo que le has brindado a este canal. Quiero que sepas que poco a poco hemos ido creciendo en audiencia y hemos llegado cada vez a más personas. Cada vez me llegan más relatos que quieren que cuenten estos relatos de suscriptores y te quiero recordar que si tú tienes algún relato, puedes mandármelo por Instagram o por WhatsApp. Ahora, antes de iniciar este relato, quiero pedirte que me ayudes a que seamos cada vez más. Simplemente compartiendo estos videos, compartiendo lo que te vaya gustando del contenido que voy subiendo, compárteselo a algunos de tus amigos o compañeros para que poco a poco esta familia vaya creciendo. La meta es llegar al fin de año con 100,000 suscriptores. Estamos lejos, pero no tanto. Ahora sí, antes de iniciar, si estás en YouTube o en Spotify, sígueme y califícanos. Y entonces, comencemos con las historias. Hola narrador, acabo de escuchar el episodio número 21 y estuvo espectacular. Es en el que hablan acerca de la Ouija. Y me recordó cuando estaba en la preparatoria. Eso fue más o menos en la década de los 90. Cuando yo estudiaba la prepa, había un chico que era súper fanático de jugar a la Ouija. Y su fanatismo nos lo fue compartiendo. Llegó un momento en el que mi grupo de amigos nos juntábamos con él y nos saltábamos las clases. Ya no entrábamos a clases por irnos a jugar. Había un cuarto abandonado y todos ahí hacíamos preguntas. Este chico un día nos contó de algo bastante oscuro, de algo que hizo que yo no quisiera volver a juntarme con él. Nos contó que meses atrás, él con su círculo de amigos fuera de la escuela, habían ido a un cementerio y por órdenes de la Ouija habían desenterrado un cuerpo. Luego, cada chico de ese grupo se había metido al ataúd para ver quién aguantaba más. Pero lo aterrador no fue eso. Después de que me junté con él, todos ubicábamos a los diferentes chicos de las historias. Todos ubicábamos a todos los chicos que formaban parte de ese grupo. Eran conocidos en la colonia. Lo aterrador vino justo después de que terminamos la prepa. Al poco tiempo, uno a uno, cada uno de estos muchachos tuvieron finales trágicos. El que jugaba a la Ouija con nosotros terminó en un psiquiátrico. 2 de los muchachos de ese grupo que fueron al cementerio murieron en accidentes de carretera. Otros 2 se suicidaron. El penúltimo de ese grupo, que aún seguía con vida y parecía estar bien, un año después se ahogó en un río. Y el que había unido a todos para ir al cementerio, él fue el que le fue peor. Tuvo un accidente de carretera, pero no murió. Quedó en silla de ruedas, mal físicamente, mal mentalmente, pero consciente todo el tiempo. Ojalá un día cuentes esta historia. Gracias, te mando un fuerte abrazo y recordarla me trajo escalofríos. Cuando estaba estudiando la prepa, ya ves que te ponen ahí de que consigas tus créditos, ¿no? Para poderla terminar bien. Y pues entré a lo que es el coro de la escuela, que tenía ahí un profesor, para cumplir con los créditos culturales. Eran los más difíciles para mí. Pero en había una chava, que aparte pues, de que estábamos tomando los cursos y íbamos a presentarnos para hacer los cantos y todo eso, una vez comentó que ella y su familia fueron asaltados en su propia casa. Entraron unos ladrones a su casa y que hasta los habían amarrado para poder, los habían dejado en un lugar para poder robar y que los iban a matar y que no se podían mover, o sea, a punta de pistola ahí en su casa. Y su mamá les dice, ¿saben qué? Pues tenemos que rezarle a las ánimas del purgatorio. Estas ánimas son las que nos van a proteger de todo mal. No recuerdo cuál fue la oración. El chiste es de que, como pudieron, empezaron a orarles a las ánimas. Como quien dice, pusieron una barrera, la cual estas personas que les querían hacer daño no los podían tocar. O sea, no podían entrar a tocarlos, no los podían agarrar, o sea, nada. Así como si hubiera una barrera invisible que no nos
que no los dejaba pasar. Y pues esa fuerza de la oración en conjunto, pues ayudó a que no les hiciera nada. Así la fuerza de la oración de las ánimas del purgatorio. Estaba en mi trabajo y llevaba un día normal. Entonces recibí la llamada de una tía, la hermana mayor de mi mamá. Cuando contesté, lo único que escuché al otro lado de la línea era el llanto de mi tía, cada vez más fuerte, un llanto descontrolado, un llanto lleno de dolor. Le pregunté aterrado, ¿qué pasa, tía? Contésteme, ¿qué pasa? El llanto cada vez era más incontrolable, y solo entre el llanto balbuceó, tu mamá, hijo, tu mami, hijo. Y continuó llorando. Mi madre tiene problemas de corazón, y es un pendiente con el que vivimos mi hermana y yo día a día, pero su enfermedad está controlada. Al escuchar sus palabras sentí que toda la sangre se me volvía hielo. Nuevamente pregunté, ¿qué pasa con mamá, tía? Contésteme. ¿Qué pasa con mamá? Y del otro lado de la línea solo los sollozos, el llanto descontrolado, y de repente decía como en balbuceos, tu mami, mijo, tu mamá. Me di cuenta que ella había perdido el control de la situación, necesitaba hacer algo, así es que ya no quise averiguar más, pedí la salida del trabajo y me arranqué a su casa. Cuando llegué, me topé una de las escenas más extrañas que he vivido. Mi tía estaba normal. Sus ojos estaban normales. No tenían ningún tipo de hinchazón ni estaban enrojecidos por las lágrimas y el llanto. Y estaba de muy buen humor. Cuando me vio, me saludó y me dijo, mijo, qué gusto verte. Como si hubiera sido cualquier otro día. Yo estaba muy alterado y le dije, tía, ¿qué pasó con esa llamada? Y ella me preguntó, ¿cuál llamada? Entré a su casa, le pregunté dónde estaba su celular y me dijo que lo traía con ella. Me lo dio y entonces le mostré la llamada. 15 minutos. 15 minutos estuvimos al teléfono. Ella llorando y yo intentando saber qué sucedía. Ella me dijo que el celular lo había tenido todo el día, que ella nunca realizó esa llamada. Entonces, revisé la casa. No vaya a ser que alguien se haya metido y estaba jugando esa broma, pero lo hubiera escuchado. No sé, mi cabeza estaba confundida, no sabía qué pensar, pero entonces vino a mi mente una idea. ¿Mi mamá? Comencé a llamarle, no me contestaba. Y no fue sino hasta después de una hora, después de casi 16 llamadas, que me contestó, tranquila. Ella estaba bien, estaba trabajando. Yo sentía que el corazón se me estaba saliendo por la boca. Mi sangre la sentía helada. Me sentía tan mal, me sentía tan vulnerable y tan deshecho. Ya no solo por la salud de mamá, sino porque ¿quién era esa persona que me llamó? ¿Quién era la voz al otro lado de la línea que era idéntica a la voz de mi tía? Y ojalá tú o tu audiencia me puedan dar algún indicio de qué fue lo que sucedió ese día. Muchas gracias por leerme. Saludos. Acabamos de llegar a la mitad de este episodio. Espero que estés disfrutando las historias tanto como yo. Y antes de continuar, permíteme recordarte que si estás escuchando este episodio en Spotify, en Apple Podcasts o en YouTube, tómale una fotografía, toma un pantallazo, súbela a las historias de cualquiera de tus redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, hasta tu WhatsApp, y etiquétame. Y así, yo te voy a poner en las historias de mis redes sociales y te lo voy a agradecer por un mensaje de voz. Ahora continuemos con el resto del episodio. Esta es una historia verídica de una niña que fue mi alumna el año pasado. Y en una ocasión resulta que esta niña llegó al salón
y me dice, maestro, aquí voy a estar mientras llegan mis compañeros. Y yo le dije, no vayas a rayar el pizarrón. Entonces voy a esperar a tus compañeros. Yo bajé a la puerta de la escuela y cuando me doy cuenta de que pues entraron 3 o 4 niños y ya inmediatamente me subí y no vi a Alexa, ya no estaba Alexa. Y le pregunté a una de las niñas y le dije, oye, niña, ¿quién estaba aquí cuando llegaron ustedes? Nadie, maestro. Pero si yo dejé a Alexa, no, maestro, no ha llegado Alexa. Bueno, entonces, en poco tiempo suena mi celular y me marca la mamá de Alexa y me dice lo siguiente, maestro, discúlpeme que mi niña no va a poder ir hoy a la escuela. Pero ¿por qué? Si yo la vi llegar. No, maestro, es que está enfermita. Ya que se componga entonces. Ah, bueno, correcto, entonces no se preocupe. Yo voy a estar al pendiente. Resulta que al otro día que llega Alexa y le pregunté, Alexa, ayer viniste, ¿no, maestro? Estuve enferma, no pude venir, se me hizo tarde, pero mi mamá no quiso que viniera. Entonces, explícame esto. Yo te vi llegar y te dije que no rayaras el pizarrón, que esperara a tus compañeros y resulta que no viniste. Maestro, yo también lo soñé. Yo soñé que vine a la escuela y usted me dijo eso, que no rayara el pizarrón, pero soñé, maestro, yo no vine. Entonces, ¿cómo está eso? No, maestro, dice, mi mamá le habló que no iba a poder venir. Entonces usted dice que yo vine. Sí, Alexa, yo te vi, yo te agarré la mano y todo. Te dije, qué niña tan puntual. Y te dije, espérame tantito y no vayas a rayar el pizarrón. Y, no, maestro, le digo la verdad que no vine. Pregúntele a mi mamá y a mi papá y ellos le van a decir que no vine, no pude venir. Ah, entonces, con eso quiero decir que es un caso insólito porque no siempre se presentan. Este caso pues fue verídico y a mí me ocurrió. Este caso se llama de bilocación, algo increíble. Gracias. Hola, Ice. Me animo a enviarte este relato porque hace unos días vi una plática que tuviste con una chica en la que contó algo que había ocurrido en su casa. Contó que un día, cuando regresó, vio que en las escaleras había una mano, como de un muerto. Cuando la escuché, no puedo describir ni siquiera lo que sentí. Los pelos se me pusieron como erizados, mi corazón se aceleró y se me secó la boca. De repente a mi mente vino uno de los recuerdos más traumáticos que he tenido en mi vida, algo que había enterrado en lo más profundo de mi memoria para no recordarlo nunca. Pero ahora que escuché el relato de esta chica, quiero contar lo que me pasó. Soy de Michoacán, de un poblado muy pequeño. En este poblado había algunas casas muy grandes y muy antiguas que estaban abandonadas. Cuando éramos niños, nos encantaba ir a meternos a esas casas porque no había nadie ahí. Eran otros tiempos, no se corría ningún peligro. O mínimo no un peligro en los estándares que los conocemos los seres humanos. Un día elegimos ir a la casa de la Reja Roja. Todos en mi pueblo conocían esa casa y por algún motivo le sacaban la vuelta. Se veía tétrica y se veía oscura. Y también, cuando pasabas la Reja Roja, que era lo primero que te recibía en esa construcción, se veía descuidada y tenía cierto aire malévolo. Pero al final, todo eso quedaba como si fuera simplemente un cuento de hadas, un cuento de niños. No había nada real por lo cual deberías de tener miedo a la construcción. Así es que ese día, mis amigos y yo decidimos entrar a jugar ahí. Pasamos la Reja Roja y entramos por el pequeño camino de piedra que antes era parte de un jardín, que ahora ya solo era tierra y más piedras aventadas por sin ningún lugar. Después nos topamos algo extraño. La puerta de entrada era imposible abrir, pero había una puerta secundaria. Pero esa puerta secundaria tenía una puerta
muy extraña. Era como si fuera un tipo de reja que caía y la única forma de abrirla era jalando una cadena para que se levantara. Estaba ligeramente abierta en la parte de abajo. La intentamos levantar entre los tres, pero no se movió ni un ápice, no se movió nada. Sin embargo, hicimos esfuerzo y logramos pasar justo debajo de esa hendidura. Ahora de adulto me doy cuenta del error que cometimos. Si esa cosa nos hubiera caído encima, creo que no hubiéramos sobrevivido. Sin embargo, en ese momento no pasó nada. Entramos y empezamos a explorar. La habitación a la que entramos, después de haber pasado por esa reja extraña, parecía como un tipo de matadero. Era un cobertizo dividido en muchas pequeñas secciones y las paredes estaban manchadas. Literalmente parecía un matadero de ganado. Tal vez para la gente de la ciudad eso puede ser bastante desagradable, pero en el pueblo en el que estábamos tienes mucho contacto con la naturaleza y sabes perfectamente cuál es el trabajo de algunos ganaderos. Entonces eso no nos asustó. Seguimos avanzando por la casa y empezamos a explorar cuarto por cuarto. La mayoría estaban vacíos, excepto dos. La alcoba principal, que aún tenía los vestigios de lo que parecía que fue una cama hace muchísimo tiempo, y un cuarto al lado que tenía un espejo ya muy tallado y un ropero. Cuando entramos al cuarto del espejo, sonó un golpe muy fuerte en la casa, un golpe metálico, y nos asustamos. Di unos pasos más dentro de la habitación, y entonces me percaté que el ropero estaba ligeramente abierto, y al ver de reojo por el espejo, vi eso que hasta el día de hoy creía que ya lo había olvidado. Una mano como de color entre azul y verde, estaba empezándose a escapar del ropero. Estaba empujando la puerta. Volteé al ropero y la puerta se estaba abriendo, pero no había ninguna mano ahí. Solo se podía ver a través del espejo. Y la mano empezó a salir, y yo sabía que lo que venía detrás de ella no era nada bueno. Así es que les grité a mis amigos: ¡salgan! ¡Vámonos de aquí! ¡Aquí hay algo! Corrimos de regreso al matadero y nos dimos cuenta de qué era lo que había sonado. La reja esa había caído. No había forma de salir. Comenzaron a escucharse ruidos en el segundo piso, que era donde estaba la habitación, con el ropero y el espejo. Y entonces en mi mente apareció la imagen de esa cosa oscura, con esa mano negra o verde, caminando lentamente, acechándonos. Empezamos a ir de ventana por ventana, intentando encontrar algún lugar para donde escaparnos. Nada. La única opción era el segundo piso, pero ahí era donde estaba esa cosa. Nos volteamos a ver, y uno de mis amigos era una persona muy religiosa. Comenzó a hacer oraciones, las empezó a decir en voz alta, pero él estaba aterrado y lleno de miedo. De repente, volvió a sonar un sonido metálico, pero ahora no era de un golpe, era de algo que se arrastraba. Venía del matadero. Cuando llegamos, la reja se había abierto. Muy poco, apenas lo suficiente para que lográramos escapar de ese lugar. En fin, Ice, yo sé que esto suena increíble, pero han pasado muchos años y recordarlo, créeme, sigue siendo algo aterrador. Ok, para empezar, todo esto ya tiene desde que tengo uso de razón. Desde que yo era muy niña, tengo como que esos recuerdos donde en mi familia contaban de que se veían cosas, de que en la casa de mi bisabuelo se llegaron a encontrar pues mucho mugrero, de que huesos de personas, de que em, ropa, animales, cosas así, ¿no? Porque una señora que vivía en un lado de mis bisabuelos les terminó, no sé si vendiendo o regalando la casa, algo así.
la señora fallece y les da la casa a mis bisabuelos. Esto era porque la señora tenía como que mucho cariño hacia ellos y pues la señora se proclamaba a sí misma como una bruja. Entonces por eso encontraron como que muchas cosas en el patio de esa casa y por ende mis bisabuelos, perdón, ya no quisieron arreglar el patio. Era de esas casas en las que en el patio estaba el baño hasta el fondo y era un baño de madera, ya se imaginarán, ¿no? Entonces tenemos como que ese tipo de historias en la casa. Nunca les dimos importancia porque en casa de mi mamá, lo que son mis tías, mi abuela, pues nunca lo mencionaban o no hacían referencia, o sea, como que no le tomaban importancia a esos temas. Hasta que ya por ahí de mis 23 años aproximadamente, esto fue hace como 2 años atrás, hace 2 años aproximadamente, yo me metí a trabajar a una empresa donde una de las señoras me dice, Inge, y yo, ¿qué pasó? Me dice, mire que ella es la nueva. Y yo, mucho gusto, ¿cómo está? Soy fulanita de tal, un placer conocerla, cualquier cosa, ahí está mi oficinita. No, que sí. A lo que me dicen, eran dos señoras que yo ya conocía, y la señora nueva, ¿no? La señora que venía de Veracruz, recuerdo muy bien. Una de ellas me dice, es que ella es bruja, Inge. Y yo me empiezo a reír, le digo, no sea grosera. Y me dice la señora, la de Veracruz, me dice, no, sí soy bruja. Y yo, ok. Entonces, yo nunca fui muy creyente de eso, porque, pues no sé, o sea, nunca me acercaron a esos temas, pero siempre tuve curiosidad, pero nunca me acercaron a esos temas. No soy católica, tampoco soy cristiana, mi fe es más hacia el paganismo, pero tampoco era como que yo creyera mucho en las brujas. No sé, como que por tantas cuestiones yo creía que era como que cuestión de charlatanes, ¿no? Porque muchos me tocaron ver que echaban mentiras o ya conocían algo de la historia y solamente repetían lo que ya se les había dicho. Entonces yo hice caso omiso. Me regresé a mi oficina y por cuestiones de que no habían llegado los manuales se atrasó mucho la producción. Era una empresa chiquitita, a lo que llega mi jefe y me dice, oye, mira, por cómo está la situación y tú ahorita ya no tienes trabajo, ¿qué te parece si vas y ayudas a las chicas? Nada más mete los tornillitos adentro de las bolsas donde van en el manual de instructivos y así para que sea más rápido, o sea, no tienes que cargar nada, nada más ayúdales. Y yo, sí, claro, o sea, de ir a ayudar a quedarme aburrida ahí sentada, pues voy y ayudo, ¿no? Entonces yo voy y le vuelven a sacar el tema a esta señora de que, oye, dinos lo que nos dijiste de la Inge. Y me dice la señora de que ¿usted cree en las brujas? Y yo, no, le digo, no, sí he escuchado de ellas, viví un tiempo en lo que es el Estado de México, estuvimos viajando por San Luis Potosí y así con mis abuelos, entonces, pues sí llegábamos a escuchar porque ya era como que muy, muy conocido o se hablaba mucho del tema, pero honestamente, pues por lo que ya mencioné, no era fiel creyente de eso. A lo que, pues, hice caso omiso, literal, fue de, no, pues la verdad es que no, yo me puse a ayudarles a guardar los tornillos, a poner ahí las cosas. A lo que me dice, cuéntale lo que nos dijiste. La señora repite, y la señora de Veracruz tenía 2 días de haber entrado a la empresa, 2 días. Y me dice, sabía que usted viene de una familia ya que tiene pues ancestros, vaya, con ciertos dones. A lo que yo nada más volteo y le sonrío y le digo, no soy fiel creyente de eso, y en mi familia tampoco. Y me dice, no, no importa si eres creyente o no, te comento porque es lo que estoy viendo de ti. Y le dice otra de las señoras así como que, cuéntale acerca de su familia. Y yo de, no, gracias. Me dice, mira, mija. O sea, sí, fue así como que, mira, mija, te voy a contar la situación, ¿sí? Yo vengo de Veracruz. Dice, de un pueblito, ay, ¿cómo se llamaba este lugar? Catemaco, algo así. Yo vengo de este lugar, bla, bla, bla. Este, y dice, y pues una bruja puede sentir cuando hay otra bruja cerca. A lo que yo me empiezo a reír porque dije, no manches, me está diciendo bruja esta señora. Y me dio mucha risa. Entonces me dice, pero mira, dice, lo tuyo ya es de años, mija, de años. Dice, tú tienes familia a la que la han pedido. Dice, porque una siente, una sabe. Y yo de, ok, le digo, pues nunca me han dicho nada de esto. Me dice, sí, mira, a tu familia le han pedido, a tu mamá. Dice, tu abuela solamente tiene hijas, ¿verdad? Dice, no tiene hijos. Y yo me le quedo viendo y le digo, no, no es así, sí tiene hijos, mi abuela sí tuvo hijos, varones. Y me dice, no, dice, tu abuela solamente podía tener hijas. Dice, porque a tu abuela la pidieron. Dice, nada más que tu abuela no quiso, porque tu bisabuela tampoco quería que anduviera metido en esos temas.
Dice, pero una siente. Dice, yo siento que tú también tienes por ahí algo escondido, unos dones, pero que no quieres, no quieres pues explotarlos. Dice, no quieres darles lo que es su potencial. Dice, y así es en toda tu familia. Dice, no nada más eres tú. Dice, pero eso en las puras mujeres. Dice, por eso en tu casa no pueden tener hombres. Yo le digo, se equivoca porque en mi casa hay muchos hombres. Y me dice, bueno, mija, tú me dirás lo que quieras. Y le digo, no, pues sí. Me dice, nada más pregúntale alguna vez a tu mamá o a alguna de tus tías. Dice, si las han pedido. Y yo, ok, sí, claro. Así quedó, yo terminé, fue así como que muchas gracias, señoritas, me retiro. Voy, agarro mis cosas. Obviamente me quedó sonando, ¿por qué? Porque en efecto, mi abuela solo pudo tener mujeres. Tengo solamente un tío. Pero mi abuela sí se llegó a embarazar de varones, pero los perdía. Por alguna razón ella siempre perdía a los varones. Y solamente las mujeres se le lograban. Entonces, no sé, dijo muchas cosas acerca de mi familia que no creo que sea posible que una señora de 2 días de haber llegado a ese trabajo supiera de mi familia, y más porque jamás tocó el tema de ellos. Llegó a mi casa, yo actualmente vivo con una de mis tías, y estábamos haciendo la comida, entonces yo le pregunto, saco el tema a colación de, tía, ¿alguna vez las han pedido? A lo que mi tía voltea y dice, pues cuando nos casamos, sí, y se empieza a reír mi tía y me río con ella y le digo, no, pasa esto, le comentó lo que me dijo la señora, y se me queda viendo mi tía, me dice, ¿quién era? Y yo no la conozco. Tiene poco que entró la señora a trabajar, no tiene ni la semana. Me dice, ¿dónde era la mujer? Y yo, me dijo que era de Veracruz. Y me dijo mi tía, o sea, yo todavía no le decía, me dice de Catemaco. Y yo, sí. Digo, ¿cómo supo la conoce? Me dice, no. Dice, pero acá en Catemaco están las brujas. Dice, ok. Dice, ¿y tú le aceptaste algo? ¿Te hizo algo? ¿Te dijo algo? Y yo, no, nada más eso, que si alguna vez lo habían pedido. Me dice, mira, te voy a decir algo. Dice, cuando yo era bebé, y me contó su historia, de que cuando ella era bebé, a mi abuela se le habían pedido de que le regalara a esta señora que les regaló la casa a mis bisabuelos. Esta señora le dijo a mi abuela, así como que regálame a tu niña. Y mi abuela dijo, no. Y le dijo, dámela, dice, tu hija va a tener dones, dámela. Es tu primera hija, yo la quiero, yo le voy a enseñar, le voy a enseñar todo lo que yo tengo porque yo no tengo hijas. Y mi abuela le dijo, no, dice, yo no quise, pues tampoco voy a dejar que mi hija se meta en eso. Así quedó, entonces decía mi tía, me contaba que ella de bebé siempre aparecía con mordidas, mordidas de una persona, y que un día mi abuela escuchaba a lo lejos el llanto de una bebé, a lo que ella nunca se podía despertar, y cada vez que despertaba mi tía estaba movida. Ella dormía con mis abuelos, obviamente eran muy pobrecitos, entonces tenía nada más una cama, un cuartito, y ella dormía en medio de ellos. Dice que una noche que ella se logró despertar fue porque ya no escuchaba bien el llanto de la bebé, sino lo escuchaba muy a lo lejos. Cuando mi abuela logra despertarse, no encuentra a la bebé y no logra despertar a mi abuelo. Se ponen a buscar a mi tía por todas partes, siendo ella la mayor, mi tía era la primera bebé que tenían, y resulta que encontraron a la bebé justamente como la habían acostado, pero debajo de la cama. Cuando la cargan y la sacan de ahí, se percatan que tiene chupetones y mordidas en todo el cuerpo, algunas ya con sangre, como si quisieran arrancarle el pedacito de piel, como si se la estuvieran comiendo, por así decirlo. A lo que, pues, ya mi abuela va con esta persona y le comenta, ¿no? De que, pues, mira lo que está pasando. Dice, pues es otra bruja que se quiere llevar a tu hija. Dice, pero pues no me la quieres dar. Mi abuela, entonces, ¿qué hace? O sea, le pregunta, entonces, ¿qué hago? Dice, no, pues mira, le hizo ahí algo de protección y le dijo nada más que, pues, tus hijas van a ser especiales. Es lo único que te digo. Así que tienes que tener cuidado. Así queda, nace mi mamá, pasa lo mismo, se la piden, mi abuela pues la niega, nacen todas mis tías y con todas mis tías pasa lo mismo. A todas y cada una de ellas y personas diferentes, no fue la misma señora, puesto que esta señora muere cuando mi mamá nace. Entonces, ¿cómo es que diferentes señoras que se autoproclamaban brujas le pedían a mi abuela a mis tías? Menos a mi tío, con mi tío jamás pasó, él era la excepción. Pero me cuenta mi tía que así sucedió. Pero mi abuela prefería como que no meterse tanto en eso, si iba con señoras de que él hacía limpias y así, pero nada más. ¿Cómo es que pasan 2 semanas, tres, casi el mes, y se juntan todas mis tías? A lo que una de mis tías comenta de que ella soñó a mi abuela ya está muerta. Y una de mis tías me dice que la había soñado. Dice, pero la vi, hablé con ella, dice, se sintió muy real. Dice, vi a mamá, nos sentamos, platicamos. este, y sacan un tema acerca de otro familiar
donde dicen que supuestamente él se cree brujo y no sé qué, y que puede curar. Y pues lo tomamos como chiste, ¿no? De que, jijiji, no manches. O sea, a lo que mi tía con la que vivo saca a colación el tema de que a Mina, una señora le contó esto, y mi tía cuenta la historia enfrente de mis demás tías y estaba mi mamá también. Y una de mis tías, que vive en Monterrey, se me queda viendo y dice, ¿tú también has sentido algo? Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, o sea, tú has sentido algo, has visto algo. Y yo, pues lo normal, o sea, a veces sueño cosas y son como déjà vus, porque después me pasan. Tengo una prima también, que es la que me sigue en edad. Ella pasó que una vez vio a una persona entrar al cuarto en donde las dos dormíamos, se sentó en un lado de ella y le empezó como a arrullar, pero ella la vio y la sintió. Yo no la vi, yo dormí en un lado de ella me habla. Yo volteo y no veo a nadie, pero ella sí la podía ver y sentir. Entonces, otras de mis primas, las más chiquitas, decían que veían a niños que querían jugar con ellas y llegaba un punto en donde ellas ya tenían miedo. Al inicio era muy normal, pero también, así como veían gente buena, veían gente mala. Pero así con todas las mujeres, solamente las mujeres, nos pasaba esto. ¿Cómo es que yo regreso de vacaciones y esta señora sigue trabajando ahí? A lo que yo me le acerco y le digo, disculpe, ¿puedo preguntarle algo? Y me dijo, ¿ya hablaste con tu familia? Y yo, sí, así es, y tengo una duda. Y me dice, sí, dime qué quieres que te explique. Y yo le digo acerca de los dones y empiezo a explicarle lo que cada una de mi familia puede pues presentir, ¿no? Sentir, ver, escuchar, soñar. Y me dice, ok, dice, cuéntame nada más el tuyo. Dice, el de tu familia, pues ya te comenté que viene de años. Dice, pero cuéntame el tuyo. Y digo, ok. Le digo, en mi caso, hay veces que estoy rodeada de mucha gente y me siento muy cansada, como si me estuvieran quitando vitalidad, como si me estuviera faltando el aire, pero yo creí que era síntomas de ansiedad, no lo sé. Pero luego lo raro es de que cuando llego a casa, que me meto a bañar o me pongo la pijama o me cambio de ropa, siempre aparecen moretones, como si me hubiesen pegado en las rodillas, en los brazos, en las piernas. Pero no son golpes, no son circulares, son como dedos. Y se me queda viendo y me dice, ok, ¿qué más? Me dice, porque tú tienes otro. Y le digo, ok, cada vez que sueño me ha pasado que puedo ver ciertas cosas. Le digo, o sea, por decir, no sé, sueño que va a haber un viaje y así no lo digo con nadie y resulta que sí va a pasar o sí pasó. Le digo, o uno que le pasó recientemente fue que soñé a una de mis tías que no podía tener hijos, ella ya tiene 40 años, la soñé con 3 hijas. 2 años después de este sueño, ella se embaraza de su primera hija y le dicen que ya no va a poder tener bebés. A lo que yo me quedé de, ja, pero faltan dos gemelas y van a ser mujeres. A lo que 6 meses después de haber tenido a su primera hija, ella nos cuenta que salió otra vez embarazada y que va a tener gemelos, varones. Y yo de, van a ser mujeres. Y todos de, ah, claro, van a ser mujeres solo porque tú lo dices. Y yo, es que van a ser mujeres. Después de eso, al parecer el doctor cometió un error y resulta que son mujeres. Ella ya va a cumplir los 5 meses y ya está súper confirmado que sí son mujercitas. Entonces, son ese tipo de cosas. Como te comento, otra de mis primas, pues puede ver cosas. Hay veces que se queda viendo y le da miedo, entonces prefiere voltearse o ignorarlas. O nada más dice, es que veo que pasa, no es que veo que así. Dice, pero ella ve sombras. Las otras niñas, que son hermanitas, en mi casa dicen que se parecen a las niñas de mamá, de la película Mamá, porque las niñas siempre hablaban con alguien, nunca sabíamos con quién, pero ellas hablaban y cuando nos contaban decían que ellas los veían como personas, o sea, físicas, o sea, no flotando, no de que hay sombras, no, o sea, ellas los veían. Tengo otra tía que escucha, sí, una de mis tías escucha, dice que hay veces que le cuentan de que ten cuidado, no sé, voy a cambiar el nombre, obviamente, de que Paquita, ten cuidado porque va a pasar esto. Así que ten mucho cuidado y empieza a prepararte para tal cosa, para tal situación. Entonces ella lo empieza a hacer y pasan cosas súper random. Otra de mis tías puede soñar, ve a personas que ya no están con nosotros, personas muertas, y le dicen cosas, platica con ellos y resulta que lo que le platican pasa, pero cosas a veces ajenas a nuestra familia, cosas que ni siquiera uno tendría por qué saber o que no se pueden manipular, como enfermedades, accidentes, situaciones de alto riesgo. Entonces llega a ser muy confuso.
Y gracias a estas situaciones hemos vivido experiencias muy, muy traumáticas, experiencias que sí nos dejan pensando de que, híjole, preferimos seguir ignorándolo a ponerles más atención porque en verdad pues da miedo. Valeria me contó algo. Durante los últimos 20 años, Valeria no ha vuelto a vivir nada paranormal. Sin embargo, lo que vivió cuando era niña fue algo tan aterrador y espantoso que la ha dejado marcada hasta el día de hoy. Cuando ella tenía 9 años, se fue a vivir junto con su hermana a casa de su mamá. Y desde que llegaron a ese lugar, desde el primer día, se dieron cuenta que en la casa había una atmósfera muy pesada. Sin embargo, nunca lo relacionaron con nada malo. Pero pasando unas semanas comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Un día Valeria se dio cuenta que Vanessa, su hermana, amaneció con unas ojeras muy marcadas. En su rostro se notaba miedo. Y se había dado cuenta que en las últimas semanas la veía normalmente somnolienta. Valeria se acercó con su hermana y le preguntó que qué le pasaba. Vanessa le dijo que si ella también veía a la niña en las noches. ¿Cuál niña?, preguntó Valeria, bastante extrañada, media confundida. Entonces Vanessa le contó que en las últimas semanas, una niña, con el rostro muy blanco, con un vestido muy blanco, pero con unos ojos muy negros, se para enfrente de la cama y cuando está a punto de quedarse dormida, se acerca y se sienta al lado de ella. Pero dice que esa niña no la hace sentir tranquila, que esa niña la hace sentir mucho miedo. Y le volvió a preguntar que si ella la había visto. Valeria creyó que era un tipo de broma a la que le estaban jugando, así es que tomó una decisión. Esa misma noche no dormiría hasta ver a la niña. Así es que se fue a su cama como normalmente lo hacía, más temprano que su hermana. Se acostó, pero no se durmió. Y entre las sábanas estaba viendo. Tomó una colcha de su mamá, que era como a base de tejidos, y le permitía ver por muchos hoyitos hacia el exterior. Se tapó hasta la cabeza y comenzó a observar la habitación en la noche. Pasando una hora, se dio cuenta que había tomado una muy mala decisión, al decidir quedarse despierta y ver qué era lo que ocurría en el cuarto en la madrugada. Comenzó a escuchar como unos rasguños que venían del closet de su habitación. De su interior salió una figura humanoide extraña, pero no era una niña. Era bastante más alta, delgada. Su piel era extraña, no era una piel normal, era una piel negra, como escamosa, pero al mismo tiempo como si tuviera plumas. Estaba encorvada. Avanzaba de manera muy rara, y de la cabeza salía un pico. Ella no quiso ver más, y esa figura le hizo sentir muy intranquila, la hizo sentir con mucho miedo, y se dio cuenta del error que había cometido al estar despierta, porque ahora tenía que contener el miedo. No quería que la figura se diera cuenta que ella la estaba observando. Pero entonces lo peor ocurrió. La figura se detuvo delante de la cama, como sabiendo que Valeria la estaba viendo. Volteó a la cama y se le quedó viendo las cobijas. Y se mantuvo ahí. 10 minutos. 20 minutos. Observando, sin moverse un ápice. Valeria estaba muerta de miedo y por un segundo entendió por qué su hermana se veía tan cansada. No sabía qué había visto su hermana, pero lo que ella veía le infundía un terror horrible. A partir de esa noche comenzó el calvario. Todas las noches salía esa figura del closet. Los rasguños sonaban adentro del armario y después la criatura salía lentamente. En algunas ocasiones vio a su mamá pasar frente a la habitación, pero ella no percibía esa entidad. Valeria estaba aterrada. Ella se dio cuenta que en las últimas semanas ella no dormía, sino más bien era vencida por el sueño, lo que hacía que no pudiera descansar. Un día ya no pudo más y habló con su mamá. Su hermana
también le contó a su mamá lo que estaba pasando acerca de esa niña de ojos negros. Y la mamá entonces tomó una decisión. Comenzó a preguntar a las vecinas que si había alguien que pudiera socorrerlas ante esta situación, y le hablaron de un sacerdote de un pueblito muy cercano, que en algunas ocasiones había hecho exorcismos. Lo contactó y el sacerdote, muy amable, quedó en ir en un par de días. Cuando él llegó a la casa, a cada una les dio una medalla y las hizo decir una oración en un idioma que ellas no reconocían. Ahora, con el paso de los años, Valeria cree que fue latín y cree que la medalla que les dio era la de San Benito, aunque no está tan segura. Después de haberles dado la medalla de San Benito y haber hecho que digan la oración, las hizo pasar dentro de la casa, y ahí comenzaron a ocurrir cosas raras. Comenzaron a ver sombras que se movían, ruidos en habitaciones, pero lo peor era un aroma pestilente, muy penetrante, como muchas cosas podridas. El problema es que no se sabía percibir de dónde provenía el olor. La mamá de Valeria ya no pudo más. Se disculpó con el sacerdote y salió de la casa. Vanessa, la hermana de Valeria, empezó a llorar y el sacerdote le dijo que saliera con su mamá. Pero entonces fue con Valeria y le dijo: tú acompáñame y dime de dónde sale esa cosa que te ataca en las noches. Valeria lo guió hasta su cuarto y cuando llegaron al armario, comenzó el aroma a ser aún más espantoso. Del armario comenzaron a sonar rasguños y alaridos ahogados mientras el sacerdote hacía sus oraciones de exorcismo. Como por arte de magia, cuando el sacerdote acabó, un aroma a rosas inundó la habitación. Valeria no ha vuelto a vivir nada paranormal desde hace 20 años, pero dice que esta historia la cuenta porque ha checado en los comentarios varias personas que preguntan que si valiera la pena vivir algo paranormal, y Valeria quiere asegurarte que no. Gracias por llegar hasta el final del episodio. Danos me gusta y comenta cuál fue la historia que más te gustó. Recuerda que si tienes historias puedes compartírmela por Instagram o por WhatsApp, y te pido que me ayudes a hacer crecer este canal compartiéndome y recomendándome con tus amigos y familiares, para que cada día seamos más dentro de esta familia nocturna. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye y dulces pesadillas.